Buen día, estimados estudiantes. Como ya es costumbre, comparto con ustedes este video que tiene como propósito hacer una retroalimentación de las clases que hemos estado analizando esta semana. En esta ocasión tendríamos que echarle un vistazo a las ecuaciones de primer grado, en este caso, que tienen términos y coeficientes decimales, que es la lección 2.13. Tenemos dos maneras de hacer esto. Una forma sería convertir la ecuación a entera. Para poder convertir la ecuación a entera, es decir, anular las cifras decimales y trabajarlas como enteros, se tiene que multiplicar por un número que nos convenga. En este caso, la unidad o 1 seguido de ceros. La cantidad de ceros que le pondríamos al número dependería de la cantidad de cifras decimales que tenga cada cantidad, valga la redundancia. En este caso, observamos que tiene una cifra decimal cada uno. Como solo tienen una cifra decimal, entonces conviene utilizar un cero. Entonces basta con multiplicar por 10. Si tuviera dos cifras decimales, entonces multiplica por 100. Si tuviera tres cifras decimales, pues multiplicaría por 1000 y así sucesivamente. Es decir, que la cantidad de ceros que utilicemos dependerá de la cantidad de cifras decimales. Como solamente hay una cifra decimal en cada número, entonces conviene multiplicar por 10. Acá aplicamos ley distributiva para poder efectuar ese producto. 10 por 0.5x menos 10 por 2.5 igual a 10 por 1.5. Toda la ecuación por 10. Y ahí se va a convertir en entera, porque este producto nos va a dar 5x, este producto nos va a dar 25 y el otro nos va a dar 15. Luego, el 25 pasaría con más, pasaría a sumar, ¿verdad? Y de ahí resulta el 40 que ustedes pueden ver, que viene del 15 más 25. Lo agregué por acá porque el libro no agrega estos dos pasos, ¿no? Yo se los puse para que nos quede claro de dónde surge esa cantidad. Luego, obviamente, el 5 que está multiplicando pasa a dividir el otro lado y nos quedaría 40 entre 5 y ese cociente da 8. De manera sencilla lo hemos podido obtener. La otra manera es no convirtiendo la ecuación entera, es decir, trabajándola tal y como está con cifras decimales. Entonces, para poder hacer eso, simplemente despejamos de una sola vez el menos 2.5, páselo a sumar al otro lado y esa suma nos va a dar 4 enteros. Luego el 0.5 que está multiplicando pasaría a dividir. Y tendríamos 4 entre 0.5. Para que usted se evite hacer esta división, solamente basta con recordar que todo número dividido entre 0.5 se duplica. Ya sea que divide entre 0.5 o un medio, que es lo mismo. Lo que va a hacer es duplicar el número. Entonces sabemos que eso va a dar 8. Si usted quiere salir de dudas, haga la operación, pero la idea es que se ahorre tiempo. No es necesario que lo esté haciendo, dado que si usted se acuerda que al dividir entre 0.5 se duplica, entonces de una sola vez sacamos la respuesta y sería x igual a 8. Y ahí estaría la solución de esta ecuación. De manera sencilla, lo que hemos hecho es aplicar la propiedad 3 para convertirla entera. Recuerde que la propiedad 3 consiste en multiplicar por una misma cantidad toda la ecuación. En este caso multiplicamos con 10 por 10 para convertirla a entera. Ya explicamos por qué utilizamos solamente un cero. Si hubiera tenido dos cifras decimales usamos dos ceros y así sucesivamente. No es nada complejo el poderlo calcular. Ya ustedes saben por cuál número van a multiplicar según nos convenga. En el caso de esta ecuación, como usted puede notar, tenemos que en los miembros de la ecuación acá hay dos cifras decimales en cada término, salvo el último que solo tiene una. Pero lo que priva es la mayor cantidad de cifras decimales, eso es lo relevante. Entonces, como la mayoría de números tienen dos cifras decimales, o con uno que tuviera dos cifras decimales, entonces ya multiplicamos por 100. Pero en este caso todos estos tienen dos cifras decimales a excepción del último. Pero no importa que el último solo tenga una, vamos a multiplicar toda la ecuación por 100. Lo recalco porque el libro no lo detalla, pero usted sabe que al multiplicar por 100 toda la ecuación vamos a lograr convertirla a entera. Entonces, al multiplicar por 100, ya tendríamos que esto es igual a 25, esto es igual a 2, esto es igual a 3 y 0.2 por 100, pues le va a dar 20. Recalco, se multiplicó por 100 porque hay dos cifras decimales. Si hubiéramos tenido un número con tres cifras decimales, hubiéramos tenido que multiplicar por 1000. Con esto hemos logrado convertir la ecuación a entera. De ahí solo tendríamos que reducir los términos semejantes. Juntamos las variables, esta 3x pasa con menos al otro lado. Tendría menos 5x igual a 20 menos 25 es este menos 5. Luego el menos 5 que está multiplicando pasa a dividir. Y por último, menos entre menos es más y x es igual a 1 sería la solución de esa ecuación. Si usted quiere comprobar la solución, recuerde que lo único que tiene que hacer es sustituir la respuesta que obtuvo en la ecuación original.
y le tiene que cumplir la igualdad, es decir, nos tiene que resultar tanto a la izquierda como a la derecha la misma cantidad. Ahora bien, tendríamos que resolver o tendrían que resolver los ejercicios de la página 102. En cuanto a las ecuaciones con términos y coeficientes fraccionarios, pues habría que hacer una cuestión parecida. Usted podría anular, por ejemplo, los denominadores para no trabajar con fracciones, sino trabajar con cantidades enteras. Entonces, para hacer eso, tendrían que multiplicar por el mínimo como un múltiplo de los denominadores. Si no lo puede ver de inmediato, pues entonces tendría que calcularlo aparte, ¿verdad? Pero aquí a simple vista se nota que el MCM de 3 y de 6 es 6, tal como lo dice el texto. Entonces habríamos que multiplicar toda la ecuación por 6, de manera que eso va a anular las fracciones. Entonces al hacer esos productos tendríamos, aquí ley distributiva, obviamente el 6 multiplica los dos términos de adentro. Hacemos ese producto, 6 por un tercio le va a dar 6 tercios, 6 por 5 es 30 y 6 por un sexto son 6 sextos al hacer el producto. Luego simplificamos, 6 entre 3 le va a dar 2 y 6 entre 6 le va a dar 1 y ahí han desaparecido las fracciones. Ahora pues solamente tendríamos que despejar, esta x pasó a restar y el menos 30 pasó con más al otro lado. Y ahí nos quedaría 2x menos x, pues sería x igual a 30 la respuesta. En el caso de la segunda ecuación, el MCM de 2 y de 4 es 4, entonces habría que multiplicar toda la ecuación por 4. Multiplicamos todo por 4 y nos quedaría obviamente el 4 entre 2 por x menos 2 y el 4 por un cuarto pues es 4 cuartos. Son operaciones con fracciones. Ahora hay que simplificar porque se puede. Entonces tendríamos que esto simplificado es 2 y esto simplificado da 1. Ahora tendríamos que aplicar la distributiva 2 por x, 2x, 2 por menos 2 es menos 4. Despejamos y tendríamos 2x menos x, porque la x que estaba con más pasó con menos y el menos 4 pasó con más al otro lado. Y tendríamos que x es igual a 4. Ahí tienen ustedes que para transformar dos o más fracciones en enteros, basta con multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores. En el caso de este ejemplo, el MCM de 12 y de 24 es 24, entonces habría que multiplicar toda la ecuación por 24 para poder anularla y para poder anular las fracciones y convertirla en entera. Entonces tendría menos 24 doceavos por x más 2, ya sacamos el signo menos acá, y luego 24 por un 24avo, que sería esta cantidad. Ahora simplificamos porque es posible, ¿verdad? Aquí tendríamos menos 2, acá tendríamos 1 como coeficiente, aplicamos ley distributiva, menos 2 por x, menos 2 por más 2 le da menos 4, ahora hacemos el despeje, tendríamos menos 2x menos x, pasó con menos, el 4 pasó con más al otro lado, hacemos esa operación y tendríamos menos 3x igual a 4, y ese menos 3 que está multiplicando pasó a dividir el otro miembro, y tendríamos que la respuesta es menos 4 tercios, como usted puede notarlo. Algo que es importante resaltar es este error muy común que se comete, y es que en lugar de aplicar la distributiva, solo multiplica por la primera cifra y el resto de cantidades, ¿no? Es decir, menos 2 por x y ya. Eso es incorrecto, evidentemente. Recuerden que la ley distributiva, usted va a multiplicar la cantidad de afuera por todas las de adentro. Todas. Si adentro del paréntesis hubieran 10 cantidades, pues las 10 las tendría que multiplicar por el menos 2. De esa manera se aplica la ley distributiva. Y obviamente ahí tendríamos nuestro trabajo en la página 103, el trabajo asignado. En cuanto a las aplicaciones, es importante, como yo les resaltaba en clase, el poder hacer un análisis y leer el ejercicio si es posible unas 2 o 3 veces si fuera necesario. En este caso, para jugar en un campo de fútbol privado se paga una membresía de $16. Es decir, que es un pago único, pero después, por cada vez que se use, se va a pagar $1 más. Si se ha pagado $35, ¿cuántas veces se ha usado? Recuerde que su variable va a estar asociada a la pregunta que le haga el problema. En este caso, nuestra pregunta es cuántas veces se ha usado. Entonces, esa va a ser la variable x. Es la letra que usted le quiera poner. Lo común es que se use x. El número de veces que se ha usado la cancha sería nuestra variable. Entonces este esquema nos puede ayudar a determinarlo, entendiendo que la barra representa el total, que son los $35. Esos 35 se dividen en dos partes.
Una, los $16 de membresía, que es el pago único, y X, el pago que se efectúa por cada vez que se utilizaba, ¿verdad? Entonces, al hacer la suma de las dos porciones, 16 más X le tiene que dar 35. De ahí resulta la ecuación. Resolver este tipo de ecuación realmente es algo bastante simple, es bastante elemental. Si aquí el punto relevante es el hecho de que se pueda plantear apropiadamente la ecuación. El 16 lo pasamos a restar, hacemos eso, x igual a 19. Entonces la idea es que el campo de fútbol sea utilizado 19 veces. El ejercicio número 2 dice, al restarle 8 al número x resulta menos 3. Esa ecuación está más sencilla. ¿A quién le restamos? A x. ¿Cuánto le vamos a restar? 8. ¿Cuánto va a resultar? Menos 3. El menos 8 lo pasamos a sumar, hacemos esa operación y menos 3 más 8 da 5. Ese sería el número que buscamos. Ahí tiene usted la conclusión para que pueda hacer una lectura al respecto de cuáles son los pasos a seguir para poder resolver una ecuación de primer grado. En la página 105 tendríamos la asignación. Y en la lección 3.2, aquí vamos a aplicar más de una propiedad. Miguel tiene una plantación de papaya. Él ha cortado 3 árboles, debido a que estaban produciendo frutos de mala calidad. Cada uno de los árboles restantes tiene 5 papayas cada uno, produciendo una cosecha total de 355 papayas. ¿Cuántos árboles tenía Miguel al principio? Una sugerencia buena que hace el libro de texto es agrupar todo esto en una tabla. Como la pregunta es cuántos árboles tenía Miguel al principio, esa va a ser nuestra variable, la variable X, la cantidad de árboles que él tenía al principio. ¿Cuáles son los árboles restantes? Bueno, recuerde que el problema dice que él ha cortado 3. Como cortó 3, a la cantidad de árboles que tenía originalmente le restó 3. Por eso se expresa como x menos 3 la cantidad de árboles restantes. Ahora, ¿cuántas papayas hay? Pues el problema dice que producen 5 cada uno. Es decir, 5 papayas por cada árbol restante, no por x. Porque x era la cantidad original y se le quitaron 3. Por eso sería 5 por x menos 3. Ahora, eso es igual a una cosecha de 355 papayas, como bien lo dice el problema. Y esa sería la ecuación. Aplicamos la distributiva 5 por x y 5 por menos 3. De ahí resulta la segunda ecuación. Luego el menos 15 pasa a sumar. Hacemos la suma que está planteada, nos da 370. El 5 pasa a dividir y nos queda 370 entre 5. Y la respuesta es 74. Entonces tendríamos que 74 papayas. 74 árboles, perdón, tenía Miguel al principio. Cada uno de los 74 árboles producía 5 papayas, como usted lo puede notar. Y ahí tendríamos que trabajar la página número 106. Luego, la aplicación de ecuaciones que incluye una incógnita en términos de otra. Conviene muchísimo apoyarnos también con una tabla que nos permita vaciar cada uno de los datos que nos dé el problema. José trabaja medio tiempo en una ferretería y le pagan $4 diarios. Si trabaja un día de semana de lunes a viernes. Y $6 por día si trabaja fin de semana. Si en el mes trabajo 20 días y le pagaron $84, ¿cuántos fines de semana trabajó y cuántos días de semana trabajó? Esa es la idea. Entonces conviene que podamos vaciar los datos en una tabla tal y como lo hace el texto. Entonces podríamos llamarle a los días de semana X. Entonces los días de fin de semana que trabajó sería 20 menos X porque el total de días trabajados son 20. Entonces si a 20 le resto los días de semana, me quedan los días de fin de semana que trabajó. ¿Cuánto ganó por cada uno? Bueno, por los días de semana ganó $4, por eso sería 4 por X. Por los fines de semana ganó $6, entonces sería 6 por 20 menos X, tal y como usted lo puede ver en la segunda fila. Luego, ya simplemente nos quedaría efectuar la suma del pago total, que sería 4X los días de semana y 6 por 20 menos X los días de fin de semana. En total dice el problema que le pagaron $84, por eso sería igual a 84. Ahí habría que aplicar la distributiva para multiplicar el 20 por 6 y menos x también por 6. Al hacer ese producto resulta 4x más 120 menos 6x. Se reducen los términos semejantes, 4 menos 6 da el menos 2 que ustedes ven en pantalla. Luego el 120 pasa a restar, nos quedaría menos 2x igual a menos 36, el menos 2 pasa a dividir y tendríamos menos 36 entre menos 2. X sería igual a 18.
Como X son los días de semana, entonces obviamente trabajo 18 días de semana. Y los fines de semana que trabajo fueron 20 menos 18, obviamente serían 2 días nada más. Entonces trabajo 18 días de semana y 2 días de fin de semana. Y ahí tendríamos que trabajar los problemas de la página número 107. Esto sería todo, estimados jóvenes. Cualquier duda estoy a la orden. Que Dios les bendiga en abundancia.